¿Tienes un podcast o estás pensando en crearlo? ¿Quieres ganar audiencia? ¿Mejorar tu contenido? ¿Monetizar tu trabajo? En Podcasters, el podcast de iVoox, conocerás las herramientas y estrategias para crear, acelerar y monetizar tu podcast de la mano de creadores y profesionales que te contarán sus experiencias reales. Entra en podcasters.ivox.com y descubre todo lo que necesitas para tu podcast. Bienvenido, podcaster o futuro podcaster. En realidad, este episodio puede parecer que va para los nuevos creadores, pero en absoluto. En el punto que estemos de nuestro podcast vamos a poder aplicarlo. Pero antes de nada me vas a perdonar si me falla un poco la voz, porque tengo una semana que voy de alergia en constipado y tiro porque me toca. Pero bueno, no digo yo que siempre lo importante es el contenido, pues el de hoy es de estos que pueden hacernos replantearnos un poco nuestra estrategia, o por lo menos hacernos pensar un poco. Y sí, se trata de las expectativas. Otro de estos asesinos de las obras de cualquier creador, ¿no? Y los podcasters no nos escapamos. ¿Puede hundir nuestro trabajo antes de empezar? O incluso a mitad de etapa. Las expectativas no son al principio mesuradas, no, todo lo contrario. O suelen ser muy altas o suelen ser muy bajas, ¿no? Pasan de voy a tener miles de oyentes o en 2 meses esto no lo va a escuchar nadie. Es normal, no te preocupes. Tampoco te tienes que ir a estos ejemplos de uno que conoces que lleva 5 años con el podcast y no tiene más de 50 seguidores, a estos ejemplos de quien el primer mes ha tenido miles. Pero esto, ten en cuenta que son más referencias muy anecdóticas. Por simple estadística tiene que haber siempre uno que alcance la fama en los primeros días, casi de casualidad, y otro que haga lo que haga, y por bien que lo haga, pues no vaya a tener ni siquiera un pequeñito éxito. Ya te digo, son evidencias anecdóticas que será el 0,1% o el 0,01% que confirma la tendencia. Lo que pasa es que son casos tan extremos que son los que realmente se nos quedan en la cabeza. Y bueno, aquí la clave no es adivinar el futuro, cómo te va a ir, porque eso no se puede saber, ¿no? ¿Cuánta gente me va a escuchar? ¿Cuándo y cómo será mi comunidad? ¿Cuántas escuchas voy a tener? ¿Cuándo voy a ganar? Bueno, eso es imposible de predecir, ¿no? Y aunque al principio nos obsesionemos un poco, de verdad, no es lo importante. Mira, yo creo que hay una clave que es marcar objetivos alcanzables y estar dispuesto a ajustarlos o sustituirlos, ¿no? Según vayan evolucionando, según vaya evolucionando tu creación, en este caso, tu podcast. Creo que el problema de las expectativas en cualquier campo, es que todos empezamos con un guión escrito, ¿no? Con un guión mentalmente escrito, pero casi siempre está mal escrito, porque luego te enfrentas a la realidad, te enfrentas al camino y casi siempre cambian. Si tus expectativas son demasiado altas, te frustras. Si son demasiado bajas, no te vas a tomar el proyecto en serio. Además, según los datos de años ya de podcast, el crecimiento suele llegar más tarde que pronto, más tarde de lo que crees, pero también antes de lo que temes. Culpa de gran parte de ello es la falta de constancia, pero hay otros factores. Pero la constancia aquí es importante, ¿no? Porque es como, voy a entrenar para una maratón, ¿no? Nadie espera correr a los 2 meses de 0,42 kilómetros, ¿no? Pero tampoco deberías pensar que en un año que vas saliendo a correr, cada día vas a estar corriendo el kilómetro que hiciste la primera vez. No, eso va a ir creciendo, más o menos, pero va a ir creciendo. Y una de las maneras de poder manejar esto es crearte objetivos realistas. Coge un boli y apunta cuáles son los objetivos que crees, pero al lado apunta los que podrías alcanzar. No se trata de hacer un modelo Kanban ni nada complicado, simplemente objetivos que hagas fácilmente alcanzables y que a lo mejor sea lo que tú piensas que necesita tu podcast. Pero tampoco te pongas a pensar solo en número de oyentes, número de descargas, sino en procesos y en etapas para construir y llegar a oyentes y descargas, si son tus objetivos finales. Por hacerlo incluso más fácil, lo podemos dividir en objetivos a corto, medio y largo plazo. Vamos a convertirnos en estrategas. A corto plazo, ¿qué puede ser?
los primeros 10 episodios, el primer mes, el primer medio año, esto ya a tu ritmo. No hace falta que te fijes en, bueno, al principio voy a alcanzar tantos seguidores. No. Puede ser más un tema de objetivo de constancia. Por ejemplo, voy a publicar uno cada 15 días o uno cada semana durante 2 meses, ¿vale? O voy a mejorar un solo aspecto del podcast. Voy a crear una nueva intro, voy a implementar este nuevo formato que hace meses que me ronda la cabeza. Voy a abrir una cuenta en Instagram de contenido cada 3 días. La idea a nivel táctico es coger ritmos, coger confianza según tus posibilidades. Si pasamos al medio plazo, ya cuando empiezas a ver señales de público o el incremento respecto a lo que tenías, pues ya vamos al nivel operacional, ¿no? Puede ser, pues, estabilizar el formato o el tono, pero también, yo me fijaría también en construir el embrión de la comunidad. Pues esos comentarios en los correos, los primeros fans, un chat en Discord para los más fieles, ¿no? Y sí, no me olvido, también puedes hacer un recuento de tus escuchas y a partir de ahí crear un hito razonable. Qué sé yo, a lo mejor estamos empezando 500 al mes, por ejemplo, en medio año, un año. Si en 3 meses a lo mejor tengo, por ejemplo, 200 escuchas mensuales y mi podcast es primerizo, una meta alcanzable puede ser triplicarlo en 9 meses. Otra meta, vamos a grabar un crossover o ser invitado a un podcaster más veterano con más audiencia de tu temática. O a lo mejor no un podcaster, puede ser un periodista, puede ser un escritor que, oye, pues te dé cierta autoridad. Y aquí ya es donde sí que ajustas tus expectativas hacia arriba o hacia abajo según hayan funcionado las primeras, ¿no? Y si vamos a largo plazo, qué sé yo, ponle 1, 2 años, 3 años, eso ya es un plan estratégico, pues entiendo que esto es más complicado. Pero ahí sí que los números, en plan macro, nos dicen muchas cosas. Nos dicen lo que de verdad diferencia a quien sigue de quien abandona. Podemos hablar de un crecimiento sostenido de la audiencia o llegar a una monetización. Vamos a hablar de monetización, una monetización moderada, ¿no? O colaboraciones fijas. Y si ya quieres ir más lanzado, ¿no? Pues como una profesionalización parcial o unos objetivos secundarios, porque a lo mejor tu podcast es para vender leads y entonces ya son unos objetivos de venta o ser un referente del sector de negocio del que hablas en tu podcast. Date cuenta que hasta el objetivo a largo plazo no hemos empezado a hablar de resultados, sino que a corto y medio son objetivos de construcción del podcast. Y ya cuando notas cómo quieres que sea, cómo es, por dónde va la cosa, y cómo es mi comunidad, es cuando realmente uno marca objetivos de repercusión o de audiencia a largo plazo. En podcasting, muchas veces las carreras largas se van a ganar más por abandono del resto. Y tampoco nos volvamos locos con los números. No te olvides de que hay muchos podcasts con muchísimos recursos e incluso dinero por detrás, en donde 10.000 oyentes no le da ninguna repercusión, ningún retorno tampoco. Hablo en cuanto a autoridad, ¿no? Y podcasts que con una audiencia de 200 están consiguiendo sus objetivos. Tiene más autoridad que ese de 10.000 oyentes. Y normalmente es, a ver, si el podcast es muy horizontal, muy generalista, un público demasiado amplio y disperso, o es un público mucho más especializado. Recuerda que un oyente fiel vale más que 100 oyentes casuales. Y a partir de aquí puedes achacarme que seguimos sin saber cuántos oyentes voy a tener. Vale, pero sí que puedes entender cómo crece normalmente un podcast. Los números nos dicen que el primer mes vas a tener de 20 a 200 escuchas por episodio. Eso sería la media. Si queremos un número fijo en una encuesta que se hizo, ojo, para Estados Unidos, que son mercados muy diferentes, pero ellos marcaron la cifra en 56 escuchas por episodio. Eso en los 3 primeros meses, creo que era. Y entiendo que ese número puede desanimar a cualquiera, ¿vale? Pero ya hemos dicho que se trata de una carrera de fondo. A ver, ¿qué más dicen los números? Mira, de 3 a 6 meses y estamos hablando de un episodio semanal, manteniendo la constancia.
Hablamos de 100 a 500 escuchas por episodio. Y a partir del primero o el segundo año es cuando muchos podcasts empiezan a arrancar. Y entonces es cuando empiezan a actuar los temidos algoritmos. No te preocupes, no son tan malvados como uno cree, mientras vayamos a algo muy básico, que es lo que premian especialmente a las grandes plataformas. Todas. Y es algo muy sencillo. Publicar de forma regular, que los episodios se escuchen de verdad y mantener una comunidad activa. Si te soy sincero, es un proceso lento, pero es acumulativo y funciona. Por verlo más gráficamente, Rosalía, que está muy de moda, pues antes del Marquerer, que es el que lanzó a la fama, pues publicó un disco muy discreto. ¿Vale? Leonard Cohen, seguro que te suena, estaba harto de cantar en pubs, el éxito le viene a los 33 años y el reconocimiento a nivel internacional a los 50. No te digo que tengas que esperar tanto, pero quiero decirte que estas cosas no se suelen conseguir en 2 días. Stephen King tuvo 30 rechazos antes de Carrie. Harry Potter, rechazado por 12 editoriales. MrBeast, seguro que lo conoces, es el mayor youtuber del mundo. Subió 1000 vídeos antes de volverse viral. 1000 vídeos. Y si nos venimos aquí, a España, el señor Ibai estuvo mucho tiempo haciendo streams de gameplays de LOL, creo que era, hasta que llegó un día y lo petó. Vale, que esos ejemplos te llevan a una fama bestial. Tampoco quiero darte a entender eso. Solo hay un Stephen King, solo hay un Ibai, solo hay una Rosalía, y suele ser uno entre muchos miles. Pero incluso ellos han tenido constancia y habrán planificado cada uno a su modo, a corto, medio y largo plazo. Como veíamos antes, muchos ven 50 escuchas, dicen esto no es para mí, pero se aguantas unos pocos meses, ya empiezan a llegar cientos, y cuando son 2 años, pues has multiplicado por bastante. Que luego hay muchos factores, sí, incluida la suerte, pero incluso si solo dependiese de la suerte, si no fueses constante y no te marcases metas, no llegaríamos a nada. Pero otro factor importante, estas expectativas han de ser sin autoengañarte. Y ya por último, y no te tomes esto como una guía, sino como un ejemplo de mi experiencia, yo reviso mis objetivos cada 3 o 4 meses, ¿no? Son unos periodos. Si crezco rápido, ajusto hacia arriba. No tengo miedo. Si no crezco, o si bajo en ese periodo, que no todo es bonito, pues ajusto hacia abajo, y he aprendido a no frustrarme, sino a analizar las causas y ponerle remedio. ¿Y que no acierto? Pues ya no me castigo. Uno no puede acertar en todo. Si acertase en todo me dedicaría a hacer quinielas y sería millonario, pero no. Los objetivos tampoco son inamovibles. Los revisas, los ajustas y sigues. Hubo una época que me obsesioné mucho con los objetivos y casi al día iba ajustando mi trabajo. No dejaba tiempo para que se viesen los resultados. También conozco a mucha gente que le pasa esto y la verdad que el nivel de estrés al final es tremendo y no vale la pena. Que una semana había bajado de golpe 5 mecenas, tengo que cambiarlo todo, me agobiaba mucho, ¿no? Y alguna vez muchas veces he tomado decisiones precipitadas y nada objetivas. Pero al final, cuando aprendí a verlo, a 2, 3, 4 meses, la cosa cambia. Y probablemente esos 4 mecenas no hayan sido nada. Así que si tomo una decisión a largo plazo, casi a 1 año vista, que no sea por un mal día, sino por unos resultados de un periodo largo. Por eso me gusta esto de objetivos a corto, medio, largo plazo. A corto, bueno, ¿cómo puedo construir nuevas cosas de 2 a 4 meses? A medio, bueno, en 1 año, ¿dónde llegaremos? ¿Cómo lo haremos? Y a largo plazo, pues sí que me planteo objetivos que vayan a ser determinantes para mi trabajo como creador. Así que ya sabes, ni te vengas muy arriba ni te vengas muy abajo. Tú crea, construye y si tienes que cambiar tus objetivos a medio, a largo plazo, pues cámbialos, pero con perspectiva y sobre todo sigue y no te estreses. Eso es todo, espero que te haya servido, espero que te haya hecho reflexionar un poquito y sobre todo que te sirva para crecer como creador, para crecer como podcaster. Y acabo ya o me quedo sin voz. Coméntame cómo lo haces tú, porque los comentarios sobre tu trabajo también son muy importantes, incluso si no estás de acuerdo, porque no hay una sola forma de ver las cosas. Nada más, te espero en 1 semana en el próximo episodio de Podcasters de iVoox. Podcasters es un metapodcast en el que conocerás trucos, consejos, software, dispositivos y otros instrumentos para tu podcast. La creación es cosa tuya. Los límites los pones tú.
Acompáñanos cada 2 semanas para desvelar qué hay detrás de los podcasts de éxito, cómo empezaron, qué estrategias siguen y cómo se mantienen motivados. Escúchanos en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita.